Buenas tardes o buenos días o buenas noches, dependiendo de cuándo visualicen este video. Mi nombre es Rafael Rodríguez Campos, yo soy asesor en la Superintendencia Nacional de Migraciones, específicamente en la Gerencia de Política Migratoria. El día de hoy tengo el encargo de exponer brevemente un tema que a nosotros nos parece de suma relevancia y trascendencia para la política y el ordenamiento jurídico peruano. El tema que yo les voy a presentar es el enfoque de derechos humanos y la protección de grupos vulnerables en la política migratoria del Estado peruano. Una aproximación desde la política y el derecho. A continuación les presento los 3 ejes temáticos sobre los cuales va a versar esta breve exposición. El primero de ellos es acercarnos a la política del Estado peruano frente a la migración. El segundo, el derecho peruano frente a la migración. Y el tercero estará dedicado a las conclusiones que desde la política y el derecho podemos extraer de la presentación que el día de hoy tengo a cargo exponer. Muy bien, previamente lo que quiero plantear y dejar claramente establecido es lo siguiente. Toda política de Estado, incluyendo desde luego a la política migratoria del Estado peruano, es una competencia del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, como podrán apreciar en las láminas y en el material que hemos preparado para la sesión de hoy y que ya está puesto en manos de los organizadores de la misma, el Poder Ejecutivo, a través de sus ministerios, elabora, propone, aprueba las políticas del Estado peruano. Las políticas del Estado peruano pueden ser políticas nacionales o políticas sectoriales. Ahora bien, en el campo migratorio, la legislación del Estado peruano señala expresamente que el Poder Ejecutivo dicta la política migratoria en el ámbito externo e interno. Ahora bien, es importante señalar que desde el año 2017 el Estado peruano cuenta con una política nacional migratoria ya aprobada. Esta política nacional migratoria fue elaborada en el marco de lo que se ha denominado la Mesa de Trabajo Intersectorial Migratoria. Esta es una mesa de trabajo, un grupo de trabajo, si se quiere, que se encuentra liderado o que tiene como cabeza de sector al Ministerio de Relaciones Exteriores. Brevemente voy a plantear cuáles son esos 4 campos sobre los cuales versa la política nacional migratoria. El primero de ellos está referido a los peruanos y peruanas que tienen voluntad de migrar. El segundo, la población peruana que ya vive en el exterior. El tercero, nuestros connacionales que retornan al Perú. Y el cuarto, la población extranjera que ha escogido al Perú como un país de tránsito y destino. En este PPT, ustedes van a poder apreciar sobre qué campos o sobre qué ámbitos actúa el Ministerio de Relaciones Exteriores y sobre qué ámbito actúa el Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque la gestión migratoria integral, la política migratoria, la define tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores en el campo externo, peruanos y peruanas con voluntad de migrar, población peruana que vive en el exterior y con nacionales que retornan al Perú, como el Ministerio del Interior en el ámbito interno. ¿Sobre qué población tiene rectoría el Ministerio del Interior? Sobre la población extranjera que ha escogido al Perú como un país de tránsito o destino. ¿Y cómo lo hace? Lo hace contando con el apoyo de su organismo técnico especializado, Migraciones, la Superintendencia Nacional de Migraciones. Ahora bien, y dado que el tiempo es corto, quisiera plantear 5 ideas fuerza que identifican o se encuentran en la base de la política nacional migratoria del Estado peruano. La primera, la propia política nacional migratoria del Estado peruano señala claramente que esta política y sus directrices están definidas al amparo de lo que estipula la Constitución Política del Perú. En otras palabras, la política migratoria del Estado peruano hace suya aquella frase o principio que se encuentra en la columna vertebral del ordenamiento jurídico peruano. ¿Cuál es? Que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.
Por ende, la política migratoria es respetuosa también del principio que nadie debe ser discriminado por ningún motivo, en el caso migratorio, por el origen nacional. Una segunda idea fuerza importante es la siguiente: recordar que el Estado peruano ha suscrito los principales instrumentos universales y regionales sobre protección de derechos humanos. En el campo migratorio es importante destacar la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores, migrantes y sus familias. ¿Por qué es importante darle una mirada a los instrumentos o convenios internacionales en materia de derechos humanos? Porque debemos recordar que la Constitución Política del Perú, en su cuarta disposición final y transitoria, señala que el contenido, que los alcances de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución se interpretan de conformidad con los tratados ratificados por el Estado peruano en materia de derechos humanos. En otras palabras, existe la obligación del Estado peruano de incorporar progresivamente también en sus políticas públicas el enfoque de derechos humanos que ha sido reconocido en los tratados internacionales, los convenios internacionales y, por qué no decirlo, en las decisiones adoptadas por tribunales internacionales en materia de derechos humanos, como por ejemplo las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o las propias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una tercera idea importante que hay que tener en consideración es la siguiente: el Estado peruano considera que la migración debe desarrollarse en un marco de observancia de los tratados y los convenios internacionales. Sí, pero que al mismo tiempo la migración es un proceso que contribuye con el desarrollo de las personas que migran, sus familias, el Perú y la sociedad en general. Una cuarta idea que resulta importante destacar es que en estricto cumplimiento de los principios de respeto de los derechos humanos, de no discriminación, de no criminalización del proceso migratorio, el Estado peruano también tiene la obligación de promover una movilidad informada, ordenada y respetuosa de la soberanía nacional. Finalmente, es importante destacar que el Estado peruano ha asumido la responsabilidad de generar el mayor conocimiento sobre los diversos procesos migratorios y al mismo tiempo transferir dicho conocimiento, dicha experiencia, dichas competencias a todos los niveles de gobierno: el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local. ¿Por qué? Porque entiende que el proceso migratorio es un fenómeno que debe ser resuelto en los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local. Señalé al inicio de esta exposición que uno de los temas sobre los cuales tenemos que reflexionar es sobre el enfoque de derechos humanos. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de enfoque de derechos humanos? Como ustedes podrán notar en la diapositiva, el enfoque de derechos humanos tiene por objetivo analizar las desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas del desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias y el injusto reparto de poder que obstaculizan el progreso en materia de desarrollo. En un enfoque de derechos humanos, las políticas nacionales, los planes gubernamentales, los procesos de desarrollo tienen como principal objetivo la satisfacción, la promoción, la garantía, el respeto de los derechos humanos de conformidad con el marco constitucional y con el derecho internacional público. Esta definición la podrán encontrar en el Plan Nacional de Derechos Humanos aprobado, que rige para los periodos 2018-2021. Hablamos de enfoque de derechos humanos y de protección de grupos vulnerables o de grupos que merecen una especial protección. La definición de grupos vulnerables también la van a encontrar en el Plan Nacional de Derechos Humanos. Pero acá algunas ideas que me parecen importantes subrayar. Un grupo especial, un grupo que merece una especial protección, constituye un colectivo de personas que no necesariamente han entablado relaciones directas entre sí, pero están vinculadas por su situación potencial o real afectación a sus derechos, lo que puede conllevar a lo siguiente: sometimiento a un estado de vulnerabilidad, necesidad que se asegure su existencia o preservación inmediata a su integridad física y mental, y sujeción a condiciones de desigualdad o trato discriminatorio. El enfoque de derechos humanos, que ha sido incorporado en la Política Nacional Migratoria del Estado peruano,
no sería completamente fortalecido si no contáramos con otros enfoques que también son importantes. El de inclusión social, el de integralidad, el de intersectorial o intergubernamental, el enfoque de protección, asistencia u orientación al migrante, el enfoque intercultural y el enfoque de género. Además de los enfoques que se encuentran presentes en la política nacional migratoria, aplicados básicamente al campo de la protección de los grupos vulnerables, tenemos principios rectores de la misma. El principio de respeto por los derechos humanos, el principio de igualdad y no discriminación de las personas migrantes, la no criminalización de la persona migrante, la promoción de una movilidad internacional, el reconocimiento del aporte de los migrantes al desarrollo, la gobernanza migratoria como un factor que articula entre sí las políticas, procesos y actores nacionales e internacionales, y uno que es muy importante, la protección del interés superior del niño, de la niña y del adolescente. ¿Cuál es el objetivo central de la política nacional migratoria? Garantizar el respeto y protección de los derechos de las personas migrantes, en especial de los grupos vulnerables, promoviendo la igualdad, la equidad, la inclusión, la integración y la observancia de la seguridad nacional. Dentro del concepto seguridad nacional, ustedes van a poder encontrar otros conceptos asociados, como el de orden público, como el de seguridad ciudadana, como el de soberanía territorial del Estado, entre otros. Para ello es importante, y así lo reconoce la propia política nacional migratoria, desarrollar una eficiente gestión integral del proceso migratorio, que articule no solamente a los 3 niveles de gobierno, sino también a la sociedad. Asimismo, es necesario señalar que desde el sector interior, con la colaboración de la Superintendencia Nacional de Migraciones, se ha venido planteando la necesidad de contar formalmente con una política sectorial migratoria interna. Migraciones, como lo señala su propio marco normativo, el Decreto Legislativo 1130, el Decreto Legislativo 1350, tiene competencia para proponer la política sectorial en el ámbito de su competencia. ¿Y cuál es su competencia? El eje 4 al que hicimos alusión en minutos anteriores. Extranjeros que eligen al Perú como lugar de residencia o de paso. A lo largo de estos meses, estos años, básicamente a partir del año 2017, Migraciones, el sector interior, también ha incorporado el enfoque de derechos humanos y ha materializado la protección de los grupos vulnerables en una serie de acciones y políticas. Ello nos ha permitido la integración del migrante en la sociedad peruana, en el marco de un respeto pleno por sus derechos, nos ha permitido también reforzar la seguridad interna y en fronteras, permitiendo reducir los riesgos a fin de evitar el ingreso y salida de personas extranjeras que puedan atentar contra bienes jurídicos de relevancia constitucional, como son el orden interno, la seguridad nacional y la soberanía de nuestro Estado. Y asimismo, promover el aporte productivo e intelectual del migrante al desarrollo del país. La política sectorial migratoria interna, que viene siendo impulsada por Migraciones bajo la rectoría del sector interior, tiene también lineamientos que son importantes dar a conocer. Fortalecer acciones de prevención, investigación y sanción contra toda forma de violencia, en especial la violencia de género, discriminación, xenofobia en contra del migrante. Desarrollar acciones que garanticen el acceso a la educación, la salud y servicios sociales. Y por eso es importante entender que el proceso migratorio debe ser atendido de una manera multisectorial e interinstitucional. Respetar la identidad nacional de la población migrante extranjera, fomentando un intercambio social, económico, cultural. Establecer mecanismos que permitan atender situaciones de especial vulnerabilidad y personas que requieran una protección internacional especial. Y asimismo canalizar las capacidades de la inmigración calificada en el Perú, a fin de que la migración también coopere con el desarrollo y la integración nacional. ¿Cuál sería entonces el objetivo central de esta política sectorial migratoria interna que viene proponiendo e impulsando el sector interior de la mano de su órgano técnico especializado como es Migraciones? Respetar los derechos humanos de los migrantes en armonía con el orden interno, la seguridad nacional y la soberanía de nuestro país, buscando una eficiente gestión migratoria que permita la plena integración e inclusión social del migrante
buscando su contribución al desarrollo de capacidades de nuestro país. Desde el punto de vista normativo, es importante también entender que actualmente contamos a nivel constitucional, legal e infralegal con dispositivos que han reconocido el enfoque de derechos humanos y la protección de grupos vulnerables, o en todo caso que permiten la adopción de políticas públicas en esa línea. Brevemente, diremos que la propia Constitución, en su artículo 1, al reconocer a la dignidad de la persona como fin supremo de la sociedad y del Estado, abre la posibilidad para que cualquier política pública en el campo migratorio incorpore el enfoque de derechos humanos en la misma. Además, es menester reconocer que el propio artículo 44, por ejemplo, de la Constitución Política, señala que uno de los deberes fundamentales del Estado es garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Y acá no hay una discriminación entre nacionales o extranjeros. Habla de derechos humanos de todas las personas. Y asimismo, el artículo 4 de la Carta Política de nuestro país ha constitucionalizado ya la presencia de grupos vulnerables que merecen una especial protección, cuando habla, por ejemplo, del niño, del adolescente, de la madre, del anciano en situación de abandono. Lo mismo ocurre con la Ley Especial Migratoria, la 1350, que reconoce, por ejemplo, en su título preliminar, el principio de respeto de los derechos humanos, el principio de integración del migrante, el principio de unidad migratoria familiar, el principio de interés superior del niño y adolescente. Además, y como no es extraño ya en la región, el artículo 9 del Decreto Legislativo 1350 dice expresamente que el Estado reconoce al extranjero el goce y ejercicio de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del Perú. Pero además, en el artículo 11 se hace un especial énfasis en reconocer el compromiso, la obligación del Estado peruano de atender situaciones de vulnerabilidad que se encuentren vinculadas a la población migrante, en especial cuando se trate de proteger los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Este marco normativo que garantiza los derechos humanos de los migrantes no sería suficiente si no hiciésemos una alusión bastante somera al marco normativo internacional. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo, que forma parte también del ordenamiento jurídico constitucional peruano, señala que todas las personas nacemos libres e iguales en derechos y libertades, que no existen distinciones de ningún tipo, tampoco de origen nacional. Ese mismo tenor lo vamos a encontrar en la Convención Americana de Derechos Humanos, en donde se señala que nadie puede ser discriminado por ningún motivo, menos por el origen nacional. Asimismo, la propia Corte, tanto en casos judicializados, como por ejemplo, y como en opiniones consultivas, ha manifestado un compromiso y una preocupación bastante importante por la tutela y defensa de los derechos humanos de los migrantes, a quienes de por sí considera como grupos vulnerables. Adicionalmente a lo ya señalado, es importante destacar, porque a veces no se conoce, que, por ejemplo, el propio Tribunal Constitucional de nuestro país, en el expediente 2744-2015, demanda de amparo, señala que nuestra Constitución acoge un tratamiento jurídico igualitario en materia de derechos fundamentales entre nacionales y migrantes, con limitaciones excepcionales en el ejercicio de determinados derechos. En ese sentido, se puede concluir que la legislación y jurisprudencia nacionales respaldan la posición asumida en el ámbito internacional del Estado peruano, vinculada, comprometida con el respeto de los derechos fundamentales a partir de la suscripción de tratados y convenios internacionales sobre la materia. A manera de conclusión, quisiera plantear tres ideas. La primera de ellas, luego de revisar esta presentación, que el Estado peruano ha recogido a partir de 2017, sobre todo, el enfoque de derechos humanos y la protección de los grupos vulnerables en su política migratoria, tanto en la nacional como en la sectorial, que en la práctica ya se materializa en acciones concretas, pero que falta ser formalizada y que viene siendo impulsada, promovida, elaborada por el sector interior.
bajo la rectoría siempre del Ministerio del Interior y con la colaboración, repito, de su órgano especializado técnico, como lo es la Superintendencia Nacional de Migraciones. Una segunda conclusión importante, que el Estado peruano cuenta a partir del 2017 con un marco normativo interno, constitucional, legal, infralegal, que ha servido para que el Poder Ejecutivo, a través de sus instituciones, diseñe políticas públicas que recogen el enfoque de derechos humanos y la protección de los grupos vulnerables en su política migratoria. Finalmente, es menester señalar, es importante destacar, porque así ha sido reconocido a nivel de la comunidad internacional, que el Estado peruano, respetuoso de sus obligaciones internacionales asumidas en materia de derechos humanos, a través del Poder Ejecutivo, ha diseñado políticas públicas que recogen el enfoque de derechos humanos y la protección de grupos vulnerables, siempre observando el contenido y alcances de las decisiones jurisdiccionales, consultivas y observaciones generales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el Tribunal Constitucional Peruano y por el Comité de los Derechos Humanos del Niño de Naciones Unidas. Muchas gracias.